Son las 8:30 de la noche en Bogotá, Quito y Lima. Continuamos en directo América, edición nocturna. Seguimos comentándoles los principales hechos del día. Les agradecemos su sintonía y vamos con los titulares de esta jornada. El matrimonio entre parejas del mismo sexo recibió los votos necesarios en el Senado de Estados Unidos para ser aprobado como una ley federal. La decisión también protegería las uniones interraciales. Tenemos ampliación de nuestro corresponsal en Washington. En Perú, congresistas opositores presentaron la tercera moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo, asegurando que el pedido busca salvar al país de un gobierno corrupto con aspiraciones totalitarias. Pese al rechazo interno hacia el mandatario, la Alianza del Pacífico quiso respaldarlo y la próxima cumbre se realizará en Lima. Ampliamos con nuestro corresponsal. Jornada diplomática de alto nivel sobre la guerra en Ucrania. La OTAN y el G7 discutieron la invasión rusa y acordaron nuevas ayudas para apoyar la recuperación de la red eléctrica. La Alianza Transatlántica dijo que ayudará a Kiev el tiempo que sea necesario. El G7 creará una red de datos para apoyar las investigaciones sobre crímenes de guerra. Comenzamos en Estados Unidos porque el Senado aprobó un proyecto de ley que protege el matrimonio igualitario a nivel federal, que ahora debe volver a la Cámara de Representantes para su votación definitiva. La normativa promueve que el gobierno federal reconozca el matrimonio entre dos personas del mismo sexo si es legal en el estado donde se casaron. El texto también reconoce la libertad religiosa, evitando que se pueda obligar a instituciones religiosas como las iglesias a celebrar esas bodas, y estas pierden beneficios o exenciones fiscales por no hacerlo. Cristóbal Vázquez, corresponsal en la capital estadounidense, nos dio más detalles de la decisión del Senado. Fueron 61 votos a favor, 36 en contra en la Cámara Alta para codificar, es decir, para proteger el derecho federal de los estadounidenses a casarse. Las personas del mismo sexo puedan casarse. También se aprobó el derecho a que personas de razas diferentes también puedan casarse cuando lo deseen. Esta es, según analistas, una jugada que hacen los demócratas aprovechando que todavía tienen mayoría tanto en Cámara Baja como en Cámara Alta para poder pasar este tipo de leyes que ya el presidente Biden dijo que apenas le llegara a su escritorio la firmaría. Republicanos reaccionaron diciendo que pues no era necesario pasar este tipo de leyes. Sin embargo, después de la decisión de la Corte Suprema de Justicia este verano de desconocer el derecho al aborto a nivel nacional, los demócratas han querido tomar este tipo de medidas para proteger derechos que según ellos son fundamentales, como el derecho al matrimonio del mismo sexo. El presidente francés Emmanuel Macron llegó a Estados Unidos en la que será su segunda visita a Washington. El jefe de Estado se reunirá el jueves con el presidente Joe Biden, donde se espera que se refiera a la ley de reducción de la inflación que preocupa a Francia ante un posible retorno del proteccionismo económico. Su visita se da además en un contexto internacional álgido, con la guerra de Rusia contra Ucrania como telón de fondo. Y hoy hubo una noticia importante que centró la atención en Estados Unidos porque un jurado federal declaró culpable de conspiración para cometer sedición al fundador del grupo de extrema derecha Oath Keepers por su papel en el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021. Se trata de Stuart Rhodes, esto en medio del juicio que inició el pasado 3 de octubre y en el que también fueron absueltos otros 3 integrantes de esa organización. El proceso buscaba establecer el papel que desempeñaron los acusados en su intento por detener el proceso de ratificación en el Congreso de la victoria electoral de Joe Biden. Continuamos ahora en Perú, donde por tercera ocasión legisladores presentaron una moción de destitución en contra del presidente Pedro Castillo. Esta vez se trata de un diputado opositor que asegura que el gobierno de Castillo es corrupto y tiene aspiraciones totalitarias. Previamente conversamos con Francisco Zacarías, nuestro corresponsal de France 24 en Perú. Nos comentó si hay posibilidad de que prospere esta moción de destitución.
Para el congresista Eduard Málaga, autor de este tercer pedido de vacancia presidencial contra el presidente Pedro Castillo, existe un irresponsable desmantelamiento del Estado peruano con personas que no son idóneas para ejercer los cargos y están ejerciendo función pública en las instituciones del Estado que han comenzado a tomar estos puestos. Y además esto se configura en una situación que se señala en este pedido de vacancia presidencial, que configura la permanente incapacidad moral del presidente Pedro Castillo, porque se afirma que existen graves vínculos con actos de corrupción. Para que esta denuncia, o mejor dicho, para que esta moción de vacancia presidencial surja efecto, se requieren 87 votos. Hasta el momento solamente se han juntado 67 votos de los congresistas. Es por eso que el presidente del Parlamento, José Williams, ha citado a Junta de Portavoces esta noche para tratar de conseguir los votos que hacen falta. Finalmente, la cumbre de la Alianza del Pacífico se celebrará en Lima, una medida de apoyo de los miembros de esa organización al presidente de Perú, Pedro Castillo. Recordemos que el Congreso peruano le impidió al mandatario viajar a México, donde estaba inicialmente previsto el encuentro. El movimiento llega en un momento en que por primera vez los jefes de Estado de los 4 países de la alianza están alineados a la izquierda. Cambiamos de tema y continuamos con información sobre la guerra en Ucrania. Esta fue una jornada cargada de diplomacia. Los cancilleres de la OTAN y los ministros de Justicia del G7 se reunieron para acordar nuevas medidas de apoyo con el fin de restaurar la red eléctrica ucraniana, que según Kiev ha resultado gravemente afectada por los bombardeos rusos. Luis Muñoz tiene los detalles. Jornada diplomática de alto voltaje. La OTAN reunió en Bucarest en una cumbre de 2 días a los cancilleres de la alianza, con la guerra de Ucrania como telón de fondo. El presidente Putin está tratando de usar el invierno como arma para obligar a los ucranianos a congelarse o huir. Está tratando de doblegar la voluntad del valiente pueblo ucraniano. Estados Unidos entregará $53 millones para comprar equipos de red eléctrica. Promesas a las que se sumaron el resto de ministros de Exteriores para ayudar a Ucrania de forma económica, práctica y política. La alianza de la OTAN está brindando un apoyo sin precedentes y hoy los aliados hicieron compromisos adicionales para el paquete de asistencia integral de la OTAN para Ucrania. También hubo cumbre en Berlín. Los ministros de Justicia del G7 se reunieron por primera vez en la historia. Lo hicieron junto a fiscales de la Corte Penal Internacional, la Unión Europea y Ucrania. Nosotros como ucranianos entendemos que el crimen de agresión como crimen primario, crimen de guerra primario cometido por la Federación de Rusia, debe ser punible a nivel internacional. Los criminales de guerra no deben y no pueden sentirse seguros en ningún lugar donde podamos detenerlos. Los llevaremos ante la justicia en estricto cumplimiento del principio de juicio justo. Ningún crimen de guerra debe quedar impune. Ese es el mensaje hoy. Todo esto cuando Rusia se retiró de las conversaciones con Estados Unidos para el desarme nuclear. Acusan a Washington de un comportamiento antirruso tóxico. El invierno está a la vuelta de la esquina en el hemisferio norte y Kiev registró una nevada este martes, lo que llevó al gobierno ucraniano a activar los llamados lugares calientes, sitios donde las personas que han sufrido cortes en la electricidad pueden acceder a calefacción. Catalina Gómez Ángel, corresponsal de France 24, nos amplía los detalles. Es para noches frías como estas que nieva en Kiev que se han creado estos espacios especiales, especialmente en esas noches en las que no hay electricidad, como sucedió días después de ese ataque la semana pasada que dejó no solamente a oscuras la capital Kiev, sino a la gran parte del país. Desde entonces se han creado estos centros llamados centros invisibles, donde aquellos que no tengan electricidad, que no tengan calefacción y que no tenga agua puedan venir a pasar y a buscar resguardo. Aquí les dan lo básico para sobrevivir durante estas horas de los ataques. Aquí tienen agua caliente, aquí tienen té, aquí tienen café y aquí está destinado siempre 2 personas, están en este momento esperando. Esta es una noche en la cual hay electricidad, al menos en esta parte de la ciudad, así que no hay personas, pero ellos están esperando que si se recrudecen los ataques, como lo ha anunciado el presidente Volodymyr Zelensky, esto pueda llegar pues a albergar a muchísimas
personas, ya que estamos en un lugar estratégico de la ciudad. Es interesante porque está bastante bien equipado. Aquí no solamente están pues estos salones donde pueden sentarse, cargar los celulares, sino que hay un salón especial para recibir a los niños, para cambiarlos, para jugar. Hay otro donde pueden dormir. También hay baños tanto para hombres como para mujeres, y también pues obviamente está equipado con calefacción, con agua caliente en el caso que sea necesario. Y es que lo que está esperando no solamente Kiev, sino el resto del país, es que estos ataques contra la capacidad energética aumenten en los próximos días y semanas, porque, como ha anunciado el presidente Volodymyr Zelensky, aquí se está haciendo una guerra contra la población, abusando del frío que se viene por delante. Hoy, 29 de noviembre, se conmemora el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo de Palestina. Hace 75 años, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la resolución que estipulaba la creación de un Estado judío y un Estado árabe en Palestina. El aniversario llega en un momento de recrudecimiento del conflicto derivado de la ocupación israelí. De hecho, hoy 5 jóvenes murieron a manos del ejército de Israel. Este 2022 está siendo el año más mortífero para los palestinos de los territorios ocupados, un escenario que se complica ante la inminente investidura del gobierno ultraderechista y ultraortodoxo de Israel, liderado por Benjamin Netanyahu. Conversamos con Ezequiel Coppel, politólogo, que nos habló de por qué la comunidad internacional no impone sanciones contra Israel e incluso países como Estados Unidos le proporcionan apoyo militar. Creo que es complicado. Yo creo que es verdad, mucha gente marca como una especie de doble moral del mundo con respecto al conflicto israelí-palestino y nombran que, por ejemplo, el mundo está unido contra la ocupación rusa de Ucrania, pero no así contra la ocupación que ya lleva más de medio siglo israelí sobre Cisjordania. Es complicado. Yo creo que gran parte de lo que se denomina la Hasbara israelí, lo que es parte de lo que es relaciones públicas israelíes o propaganda israelí, asocia el conflicto a una especie de odio milenario de los árabes hacia los judíos, cuando especialmente es un conflicto territorial. Yo creo que esa idea de propaganda ha penetrado. Por otro lado, también me gustaría decir que hasta el día de hoy, a pesar de que Estados Unidos no ha demostrado haber sido un mediador justo, porque siempre ha inclinado un poco la balanza hacia el lado israelí, es el único mediador que de alguna manera puede convencer a los israelíes de hacer algo. Es decir, muchas veces se dice que Estados Unidos tiene que salir del papel de mediador porque no es justo, porque tira más para el lado israelí que para el lado palestino. Pero lo interesante es pensar que si entraría otro mediador como Rusia o como China, directamente no tendrían ninguna posibilidad de presionar a los israelíes. El Museo Horniman de Londres devolvió a Nigeria piezas que fueron saqueadas por soldados británicos en el siglo XIX. Las autoridades de ese país esperan que el gesto sirva para presionar a otros museos a tomar la misma decisión. Juan Pablo Lucumí con los detalles. Un pequeño museo al sureste de Londres comenzó el proceso oficial de devolución de elementos saqueados a Nigeria. Se trata de los bronces de Benín, uno de los artículos más preciados para el país africano, arrebatado por la corona británica. La devolución es la respuesta a la petición de la Comisión Nacional de Museos y Monumentos de Nigeria. La acción es recibida como un gesto de moral apropiada para las autoridades nigerianas. Creo que si la mayoría de museos ahora están involucrados en la repatriación de los objetos saqueados, ¿por qué los otros museos están simplemente observando sentados allá afuera? Si ven que esto está sucediendo en la mayoría de museos importantes de todo el mundo, entonces todos los demás deberían devolver los objetos saqueados. Según los registros, los artefactos fueron incautados en 1897 durante una incursión militar británica junto con otros miles de artículos y terminaron en museos de Europa y Estados Unidos. El acuerdo entre ambas partes asegura que 6 de los artefactos serán repatriados a Nigeria, mientras 66 de ellos permanecerán en calidad de préstamo en el Museo de Horniman en Londres. El consenso abrumador fue que los objetos habían sido saqueados y como tales deben ser devueltos sobre la base de que fueron adquiridos por la fuerza y bajo coacción. Las autoridades nigerianas esperan que estas devoluciones aumenten la presión sobre el Museo Británico de Londres, el cual posee por mucho la colección más grande y significativa de bronces de Benín. Así llegamos al final de esta emisión de Directo América aquí en France 24. Les agradecemos su sintonía y los invitamos a continuar con nosotros, que ya llega Andrés Espinal con toda la información de nuestra red de corresponsales en el mundo. Feliz noche para todos.